entrega de vamos a jugar a Baldur's Gate 3. Vamos a ver si podemos llegar hasta... Bueno, la verdad es que ya llegamos hasta capítulo 3. Oye, hoy estrenamos capítulo. Ayer hubieron un par de subidas que he borrado, principalmente porque es que lo vamos a ver ahora. Principalmente con el tema de Yajeira. El tema de que nos había desaparecido Yajeira y la verdad es que fue por un bugazo. Así que parece que normalmente no hay bugs en este juego, pero hay de vez en cuando. Y Yajeira es uno de ellos. Principalmente porque descubrimos que lo que nos había pasado era que Yajeira se había quedado trabada en forma salvaje. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar aquí esta que pone sin Yajeira, que parece que no vayamos a tener a Yajeira, porque llegamos hasta el campamento y llegamos a hablar con Luz Sombría y... Luz Sombría no, perdón, con Canción Nocturna. Canción Nocturna cambió la lanza que normalmente no nos lleva a Corazón Sombrío, pero ya veremos si la lleva. Esta entrega va a ser cortita, principalmente porque ayer, como no pude dormir con el tema de estar intentando hacer cosas de Yajeira y tal, hoy estoy destrozado. Además tengo partida por la noche, con lo cual no va a haber para mucho. Pero vamos a hablar con Corazón Sombrío, que es lo que nos toca hacer ahora. Después de la revelación acerca de que los Sharitas habían matado a sus padres. Bueno, no los habían matado, pero había sido una niña secuestrada, cosa que habíamos deducido. Lo que pasa es que, increíblemente, y que yo esperaba que el director fuera su padre, no, porque era Isobel, una señora que matamos luego, más adelante. Chorro lechuza. Hola, ¿qué tal, cachorrín? Vamos a gritar, venga, ven aquí. ¡Ay! ¡Cachorrita lechuza! Por cierto, hay un... No sé si conocéis que hay un librico que es de... Bebés monstruitos. ¡Hola! Vamos, dame eso. Venga. ¿Quieres un buen perro? ¿Quieres un buen perro? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, tonto. Venga, te he dicho. Venga. Vamos. Venga, gente. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Venga, y de marcha. Un hueso. Que esto será un hueso, de verdad. No es coña. Voy a lanzarlo. Ahora, para que lo tengas ahí. Todo para ti. Es todo tuyo. Vamos a hablar con Corazón Sombrío y luego con la Esdel. A private word would be nice. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Te obligaron a vivir una mentira. Al menos ahora la verdad empieza a salir a la luz. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me. We'd better press on for now. And hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Vamos a marcharnos. Vale, tiene que hacer una cosa. Qué misterioso. Y tenemos que hablar con la Esdel también. No, la Esdel. It is as we knew.
My people have turned their blades against us. Ah, sí, que nos They will emerge encontramos. from the shadows and descend from the skies, and we will grant them their only just fate. Death. Vale. Y a estas alturas yo creo que ya estamos y creo que nos podemos ir ya pirando. De todas maneras, corazón sombrío I'm ready. tiene una pieza de equipo. Uy, espera, acabo de hacer algo que no mola nada. He quitado una pieza de equipo interesante. Túnica de obsidiana. Que te descansas +1. Armadura de bandas. Pero no es... No. No es competente. La armadura de salvaguarda psiónica. Ah. Que a pesar de que la llevamos... Qué raro. Por defecto. Ah, vale. Esto ya me parece mejor. Debe ser que le debí pulsar alguna cosa que no tocaba. Still alive, so that's progress. Seek and you shall find me. Y el yelmo se lo vamos a quitar. Sharp as ever. No time to rest. Vale, y ahora sí que nos podemos ir a descansar. Have to keep going. Ya que estamos y no tenemos a corazón sombrío cerca, vamos a hablar con Dama My Aileen. resplendence honors yours. ¿Cómo se pasa? ¿Piensas aprovechar tu recién recuperada libertad? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Deberías salirte del campamento, así podremos combatir el mal en equipo. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Tengo que hacerte algunas preguntas, Dama Aileen. Pray, ask, and I will tell. ¿Eres de verdad hija de Selune? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. O sea, tu madre en la batalla contra los 3 muertos. ¿Habrá nepotismo celestial? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Sinceramente, habla demasiado, de una manera demasiado dogmática. Me está dando mucha rabia. ¿Cómo acabaste atrapada en Shadowfell? Ketheric Thorn, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorn never did trust me when she died. Curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. Suenas. But lo, the brute is dead, and we live. Hostia, suena
Suena, es como super iracunda. Está a un pasite de convertirse en un demonio de la ira o algo así. Bueno, vamos a salir de aquí. ¿Estamos descansados? Sí. ¿Lo tenemos todo guay? Sí. Nos vamos del campamento. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Que además ha quedado muy apropiado que haya puesto Shadowheart, porque suena... Y vamos a llegar a la puerta de Baldur ya, por fin. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Oh, vaya. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Sí, y además sorprendentemente he dejado al retratista vivo. This should do nicely for a camp. Vamos arriba, a ver qué nos vemos. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away.
Mirador de la sierpe. Vale. Nos These toca books have seen bajar. everything. Sí. Vamos abajo. Todo es el campamento, pero es un campamento bastante pequeñaco. Y esto es Yajeira. Vamos a ver. Habla de Yajeira. To ask. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Así parece que estáis disfrutando con esto. Aren't you? Estoy empezando a hacerlo. When we met, I was licking my wounds. An old bear with her leg caught in the hunter's snare. Now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws. It's time for me to hunt my prey. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Tenemos Yajeira. Y ahora que los espíritus te necesitaban. The city needs me. The Harpers know their tasks, Pues no sé si llevarte. and I know my calling. I thought my grand adventures were behind me, but I should have known better. My place is with you. You ventured into the heart of darkness when I could not. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Ah, pensando... No, Yajeira. Creo que sea mejor que nuestros caminos se separen. Ah, coño. Únete a mí. You're amply reinforced already. I'll let the new blood do all the running around. For now. With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalen's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Vale, pues Will, tío. Te vas a quedar aquí. No, vamos a hacer un cambio de grupete. Will, te quedas en el grupo. Bueno, a ver. Vamos a hacer un change de equipamiento. Will, quédate. Taken from the light to be raised in darkness. Your truth is finally dawning, Shadowheart. You can follow its light, or you can retreat back into dusk. The truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. Me gustaría que empezara... Debes estar furioso con tu padre por expulsarte de la ciudad. Y que esperas desde el campamento por ahora. Are you sure? The blade stands at the ready. Quédate aquí. And just when things were warming up. Vale, pues ya que estamos. Y le decimos a él que también se quede. Que últimamente lo llevamos mucho, pero... Más que nada es para hacer la subida de Yajeira. Que tenemos que subirla de nivel. Pero... Este campamento es bastante grande. Si da la naturaleza, espera.
Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes I wonder. Habla de tu relación con Cortash. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Vale, únete a mí. Copper for your thoughts. Respecto a los poderes que nos da el Reina You Cuajo. really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet, you're more mind flayer than ever. Hope you don't expect me to follow your lead in this. Hombre, no sé, yo creo que en absoluto. Good. And you know, keep an eye on yourself. If you start Mira, feeling vamos a empty, dejar un shout. personaje por lo You don't know menos what que these se pueda tadpoles are salvar. capable of. Aunque tiene el corazón infernal y ese tipo de cosas. Sí. Oh, sí. Pero bueno, es que esta ya directamente tiene el ilícito. Así que... Oye, se pone a bailar. Qué guay. Mira, Astarion. Hola, Astarion. Hostia. Hola, Astarion. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Para el Baldur es una posición de semejante atención. El mundo debería aprender a arrodillarse y ofrecerse el sacrificio. Parece que le tengas envidia. Of course I envy him. Why wouldn't I? The problem with what Cazador has done is that he did it to me. Ah. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. Así que matarías para arrebatarle ese poder. ¿Matarías a otros vinculados al ritual?
What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think I deserve something better. La libertad no es lo mismo que el poder. Eso podría ser discutible en el caso de... Bueno, vaya que sí. We'll be glorious both, you and I. You'll have your day too. Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. Si localizamos a antiguos camaradas, nosotros en GTS descubramos cosas. Y la afirmación sería útil. Encontremos a los demás engendros. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Ok. Ay, por cierto, que le iba a decir que viniera conmigo. Hola, Artanian. So, it's a quest to free Shadowheart's parents, is it? And here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city. ¿Necesitas emigrar y viajarás a nuestro lado? Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Ok. Has subido de nivel. A nivel 9 y coge pericia en infiltrarse. Adoptas una nueva identidad y cambias de apariencia. Ok. Y tenemos que quitarnos a Gale de encima. Hola. Gale, te quito de At encima. least Shadowheart is armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Necesito que te quedes un tiempo en el campamento, tal vez, en vez de viajar conmigo. I question the wisdom of that decision, but so be it. A lo mejor puedes acompañarme más adelante. Idling away the hours. Sí, no, cuando necesite potencia de fuego ya sé a quién acudir. No te preocupes. No, temprano me encontraré con algún enemigo que necesite... Ah, Haslin, hola. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure. But her path will be easier with our support. ¿Qué tal me desenvuelvo con respecto a tus expectativas? I've been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seemed my faith was more than well-founded. Ah, sí. Es como si no te hubiese llegado a conocer bien. What would you like to know? No te ves a más, pero tu altura está muy por encima de la media de los elfos. I am? Sí. Trust me, it's been said. You show more restraint than most in avoiding the subject until now. ¿Alguna idea de cómo ocurrió? Who's to say? Perhaps there's a half-orc buried somewhere in my ancestry. Or perhaps not. Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what someone can or cannot be. Stranger things have most certainly happened. Sí, seguramente. ¿Tienes alguien por ahí? ¿Alguna parte? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien a quien ames? You're not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Save for me, my line perished a long time ago.
They rest in high forest now, near the shade of the grandfather tree. The grove became my family, with Sylvanus as my teacher. And now I have you. Ay, lamento tu pérdida. It was a long time ago. The wounds don't heal, but they become more bearable. ¿Me tienes a mí? No nos dejemos llevar por si nuestras sendas se han cruzado. No me contestaste lo de las amantes. I'm 350 years old. Of course there have been lovers. Just because I love nature doesn't mean I'm betrothed to it. Though sometimes nature needs reminding. No me dejes a medias. ¿Tienes alguien en tu vida ahora mismo? ¿Qué clase de reafirmación necesita la naturaleza? Well, I didn't pick this scar up in battle. Ah. I was in wild shape. Only I forgot it was the season when bears are particularly social. A she-bear claimed me as her own and did not appreciate being spurned. ¡Oh! ¡Vaya! Right now, I bed down alone, I'm afraid. Por cierto, esta historia llega a pasar con un... My fortunes will improve. Por cierto, esto que le pasó a Haslim le llegó a pasar a un jugador mío en una partida de D&D. Un tema con una poción de amor, unas provisiones y alguien que quería tener muy mucho un compañero animal. Hubo ahí cosas, pasaron cosas. Lo que pasa es que el oso era macho. Y él también. Ahora mismo me temo que no comparto mis sábanas con nadie. Puede que me vaya mejor cuando deje de hablar de maldiciones y parásitos. Démoslo por ahora. Anytime. Vale, vamos a... Tengo 2 druidas. Es un poco un druida de más, pero bueno. Vamos a coger a Yajeira. Este campamento es muy grande. If you have business to conclude before we march, have it done. The road to Baldur's Gate is long. Ah, ya está. The city needs us. Pues hala, venga. Únete a mí. By your command. With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthulan's Dancing Axe. We do well to check in with them before. Ya me lo había dicho antes. Beyond that, our course is yours to set. Ah, tengo que subirles todos los niveles. Bueno, vale. Regulaciones pendientes, trucos. A ver. Tenemos crear llama, resistencia, guía. Guía, evidentemente. Podríamos cambiarle de clase y ponerle guerrera también. A ver, ¿cómo vamos? No tiene fuerza casi. Siento sincero, el multiclaseo... ¡Nya! Podríamos hacer la exploradora. ¿Para qué tener un multiclase? Multiclase también. Pero añadir 2 clases y una de ellas nivel 2 de druida, nivel 1 de explorador. Armas sencillas, ligera, media.
Y si hacemos guerrero... Si hacemos guerrera... Así por lo menos compensaríamos el tema. Y tendríamos... Capaz que guerrera... Guerrera normalmente es de fuerza. Explorador es más de destreza. Que destreza la tiene relativamente alta. Enemigo predilecto, destructor de magos. Has combatido contra lanzadores de conjuros en el pasado. Tienes competencia con el conocimiento arcano y puedes lanzar impacto certero. Estudio del velo. Te especializas en cazar criaturas de otros planos. Cazar recompensas. Caballero explorador. Has jugado a servir una casa real o nación. Machacador santificado. Estudiar caza a los enemigos de una orden sagrada o druídica. Puedes lanzar llama sagrada. Competencia con armaduras pesadas. No le pega nada. Estoy contra el bien y el mal. En investigación. Sí. Caza recompensas. Le queda mejor. Le pega más. Explorador nato. Domador de bestias. Rastreador urbano. Caminante de eriales, frío, fuego. Rastreador urbano. Competencia en fuego de manos. Es que más que nada porque Halsin ya la llevamos como druida. O sea, ya sería una sobrada. Esto tenemos la oportunidad de hacernos una cosa un poco distinta. Y además, como nos estamos llevando a Carlach, por lo menos así tenemos un pseudo tanque. Por si acaso. Aunque para eso quizás nos iría mejor Bárbaro. Bárbaro explorador. Lo más que Bárbaro es más de fuerza. Tomador de bestias. Has cultivado un vínculo muy fuerte con los señales. Pueden hacer encontrar familiar y gastar sin gastar un espacio de conjuro. Eso me da igual. Frío, fuego y veneno. Cambiante de los cereales. De resistencia al daño a veneno. Resistencia al daño de fuego. Resistencia al frío. Vamos a poner rastreador urbano. Aunque no le pega mucho. A investigación y percepción. Juego de manos, investigación y percepción. Armaduras sencillas. Esto de armaduras sencillas. Esto nos añadiría juego de manos. Que por lo menos es algo. Vale, entonces vamos a ver. Druida de nivel 3. Creo que mejor. Inmovilizar persona. Visión en la oscuridad. Sí, de explorador. Ganamos algún rasgo de clase. Espacios de conjuros de nivel 2. Tenemos dos conjuros, pero serían de nivel 1. Así que si subimos de explorador, subimos de druida. Así que conseguimos un par de conjuros. Ciclo de la tierra. O podemos cambiar la orden druídica. Ah, no, no podemos cambiarla. Pero. Vamos a cogerla de bosque. Y el rol dice inmovilizar persona. Quizá. De costa. Imagen múltiple. Ártico, ¿no? Costa, quizá. Invisibilidad de pasar sin dejar rastro. Mola un huevo. Telaraña y paso famoso. Derecha de Mel y oscuridad. Crecimiento espinoso. Pradera. Que esto me da invisibilidad y pasa sin dejar rastro. Si la hacemos de... No, a dote. Es que vale la pena. Y aprovechamos que tenemos aquí un impar.
Vamos a ver más. ¿Qué más podemos poner? Estrenar armas. No, pero tenemos muy poca cosa que nos pueda dar. ¿Qué tenemos aquí de competencias? Actividades de salvación, ¿cómo son de competentes? Azote de magos. Lanzador ritual, atacante salvaje. Esto de escudos habilidosos. Hay uno que es lanzador en combate. Es que para mí casi es básico. El asesino de magos podría estar bien. Combate con 2 armas, le da +1 a la CA cuando empuñas un arma con el cuerpo en cada mano. Mejor característica. Podemos poner unos 18 y un 15. Tenemos por aquí uno de resiliente. Las 5 las tiradas de salvación. Es que creo que esto ya lo tenemos. ¿Ves? Aquí ya las tiradas de salvación ya era... Si esto lo ponemos en destreza, conseguiríamos algo. Lo que pasa es que tampoco tenemos tanto. Ahora estuvimos buscando en su... vamos a poner la mejora de característica, que es lo que toca. Vamos a ponernos destreza. Pues un poco a lo que deberíamos ir. Trucos. Venga, vamos a ver. Rociada venenosa, que es tirada de constitución. No sé qué trucos tiene. Rociada venenosa está bien. Tirar llama es mejor. Vale, ahora que tenemos... Ahora esto sería... Nos ponemos explorador. Que entonces nos desbloquea conjuros de nivel 3. Entonces de conjuro de nivel 3 desbloqueados. Yo tengo 2 conjuros. Y el estilo de combate, que nos podemos tener tiro con arco, defensa o duelo. O combate con 2 armas. Es un poco el tema. Y los conjuros, que además creo que nos los podemos cambiar. Golpe apresador, marca del cazador. Golpe apresador. Que aquí ya, compañero del explorador, consigues una bestia compañera que viaje contigo y lucha a tu lado. Que esto podríamos llevar mascota, pero es que viajera nunca se ha caracterizado por llevar mascota, así que ya lo ponemos como un druida. Vegetal, protección contra la energía, tormenta de agua nieve y llamar al relámpago.
Es un poco lo que nos tocaría. Círculo de la Tierra. Tormenta de agua y acelerar. Acelerar mola un huevo. Reducción en el patrón hipnótico. Llamar al por crecimiento vegetal. Luz de día, acelerar. Luz de día con vampiros puede ser la bomba. No, pero esto es un toque vampírico. Estoy por llamar a, por pradera. Pradera mola un huevo. Tormenta de agua nieve, hay que mirarlo. Es que tormenta de agua nieve yo diría que ya lo tengo. Ya, tormenta de agua nieve ya la tengo. Creo que lo que ganaría son luz de día y acelerar. Pradera. Acelerar y luz de día. Esto lo podríamos ya poner en nivel 3 de compañero explorador. Y ya ponernos toda la tormenta de espinas. Que realmente gano poco. Como señor de las bestias. Oh, mira, ¿qué podría elegir? Acechador. Señor de las bestias, no. Acechador de penumbras. Corrió largo el embozo de la oscuridad de las sombras de emboscar. No le pega nada. Cazador. Esto sí que mola. Azote de colosos. Una vez por turno, tu ataque con arma inflige un dado de 8 adicional. Asesinos gigantes. Si una criatura grande o más te ataca, puedes utilizar tu reacción o destructor de hordas. Azote de colosos. Y dote, que era lo que estaba persiguiendo. Vale, sustituir conjuro. No vamos a sustituir nada porque tampoco tenemos nada que sustituir. Y aquí podríamos cogernos lanzador ritual, atacante salvaje. Aquí vamos a ir con 2 armas. Atacante con 2 armas. A ver, algo que me dé destreza. Ejecución aumenta en 1. Fuerza aumenta en 1. 3 puntos de suerte. Una armadura moderada. Esto no más de Esta. Lanzador ritual. Llevar de primera. Lanzador preciso. El truco o número que necesitas para obtener un crítico en una tirada de ataque se reduce en 1. Lanzador en combate. Maestro. Lanzador en combate es muy buena. Porque nos ayuda a tener cositas. Pero este no requiere tanta cosa. Constitución en 1. Estoy buscando una que me suba destreza en 1, al menos. Alerta. Aumenta tu esfuerzo, destreza en 1 hasta un máximo de 20. Cuando estás derribado, no, atleta. Gata significativamente menos movimiento y tu distancia de salto también aumenta un 50%. Este está guay. Experto en ballestas, combatido con 2 armas. Armas pesadas a 2 manos. Esto nos permitiría de llevarnos 2 cimitarras. Esto normalmente creo que no se puede. Armadura ligera. Y ya tengo competencia, creo. Balada, combate con 2 armas, impacto salvaje, pradera. Las competencias. Azote de colosos, pradera, impacto salvaje, bla 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 bla. El resumen de personaje. Rasgo del personaje, venga.
Ataque de oportunidad, caza recompensa, rastreador urbano, impacto salvaje. Azotes de colosos. Lo que estoy buscando. Es que siempre lo de las dotes es un problema. Siempre estamos igual. A ver, lo más inteligente normalmente suele ser subirte un punto y subirte otro punto. O ya directamente subirte la sabiduría ya directamente en 2. Dicho lo cual, es que tenemos que ir a la full destreza. Afortunado. Lo que pasa es que no sé si la competencia como la tenemos. Espera. Toca mirarla. Let me guess, you need something. Necesitamos ver lo que tienes. Competencias. Armadura ligera, media y escudos. Armas sencillas, armas marciales. Cimitarras. Si llevo cimitarras, ahora mismo tengo 2 cimitarras, que son ligeras. Lo cual es con lo que va. Lista defensivo. Explorador de mazmorras o el combate con 2 armas. Es un poco de lo que va. También me podría poner resiliente, que ya me daría parte de lo que estoy buscando. Maestría con 2 armas. Aquí combatiente con 2 armas. Me exige que no sean ligeras. +1 de ACA cuando lo llevo. Lo podéis llevar por armas pesadas a 2 manos. Dentro de lo que cabe, me puedo poner resiliente. Ponerlo en destreza. Que además veo que no tengo competencia. Y ya está. +9 +8. O sea que esto es además si queda sutil. Perfecto. Y la armadura ya la tenemos. Armadura de cuero, que es armadura ligera. O sea, lo único que tenemos que hacer es empezar a asignarle cosas. Empezar a meterles mierdas. Armadura ligera, armadura media. Creo que tengo por ahí una armadura media que, si no recuerdo mal, no tiene tope. Juraría. Vale. Esto sería armadura de cuero. Cosa del betuco oscuro, que es una armadura media. O sea, realmente creo que se queda exactamente igual. Así que, vale. Tunda de segador. Armadura pesada. Está guay, pero no. Armadura de escamas, que es armadura 15. Vale, con esto me quedo ya con 17 de armadura, que es bastante mejor. Por ahí había una armadura media de esas que eran súper bestias.
Necesito además armas útiles para poder hacer el ataque a 2 manos. Imitar Silvana, espadón Githyanki. Estos son espadones Githyanki, que esto me lo puedo quedar en el campamento. En mi campamento. Mira, este es el señor que tenía las cosicas. Veneno perforante condicional. Espada corta de la primera sangre. Vale. Esto era para Astarion. Tenemos otro señor que va con desarmas. Antes del encantador. Empezadora, cuando infliges daño con veneno. Muy bien. Perfecto. Vale, pues capa de vitalidad. Tras lanzar conjuros mientras estás en cuerpo a cuerpo. Muy bien. Joder, pues sí que ya lo estamos armando, ¿eh? Madre mía. Armadura de cuero tachonado. Chiquilo más 1. Pues creo que ya lo tenemos todo. Porque aquí poco más vamos a poder meter. Ya, aguja de luz de luna. Y luego tenemos aquí esto, que es la lanza de la noche de Selune. Es bendición de Selune, obtienes ventaja a las tiradas de salvación de sabiduría y las pruebas de percepción. Puedes ver la oscuridad hasta una distancia de 12 metros. Tiene rayo de luna. Es arrojadiza, versátil. Vamos a ver lo que hace el rayo de luna. Los de ID radiante, invocas un rayo de luz pálida que inflige daño a cualquier criatura que entre en el rayo y comience en su turno dentro de la luz. Puedes usar tu acción para volver el rayo 18. ¡Ula! Venga. Vamos a runar. Y es otra más 3. Tenemos la sangre de la Thunder, que mola un huevo también. Este está muy guay también. Y es maza. Para el V, más 1. Pero bueno. Que es una espada larga, sutil, versátil. Que mola un huevo también, pero... Esto también. Entonces, vamos a hacer que lleve la lanza. Bueno, que lleve la lanza. Porque al fin y al cabo es la de su diosa. Y... Hostia, es que esta es sutil. Vamos a ver si es competente. Por el hecho de ser elfo. No competente. Armas espaciales o espadas largas. Pero... No competente. Oh, lástima. Y yo soy competente. No competente. Va de hack. Juraría que... ¡Ah! Amigo, es que me da la competencia. Baja la luz de Teleistrae. Ah, es a 2 manos. Eso hace que la cosa cambie mucho. Limitar Silvana. Las tiradas de ataque. Limitar a Silvana está mola un montón. Planar al V. Espérate. A ver si esto... Teóricamente es versátil. Y la cimitarra silvana. Pero no me hace competente con esta arma. De
cual es una putada. Entonces, ¿quién puede llevar a la sangre de la Thunder? Pues esto lo tiene que llevar alguien. O sea, esto no se puede. Esta arma es demasiado buena como para que la lleve alguien. Donkey Yankee, esto se puede ir a mercancía. Mercancía. A ver, está aquí. Sangre de la Thunder. No. No. No puedo... Estoy limitada, ¿eh? Pues bueno. Más 9 más 11. Más 9 más 8. Pues eso es una putada esto. A ver, que la puedo llevar yo y no pasa nada, pero... Va con fuerza, teóricamente. Es que el problema es que no es útil. Entonces necesita fuerza para llevar esto. Es como una mierda. Esto es más 12. Bueno, vamos a hacer comparativas. ¿De quién es mejor? Es difícil hacerlas. Más 12 o más 12. Hacemos el mismo daño. La sangre de la Thunder te cura. Y hace una luz de la Thunder que os hace un daño que lo flipas. De eliminar un radio de 6 metros. Combates infernales y muertos dientes que estén bajo la seguridad ceguera. Esto mola un montón. Bueno, puedo llevarla para... Y acabo de alojarla, vamos a estar llevando. Así que... Es una putada. Sinceramente. No son las más útiles para nada. Pues bueno. Nos podemos ir. Venga. Ah, podemos... Ah, no, tenemos que salir andando del campamento. More for me. Pues... Dama Aileen. Bueno, vamos. Oh, tenemos un vendedor, pero... Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Nah, me marcho. Pues no. ¿Por dónde se puede ir uno? De aquí. Puedo hacer viaje rápido en este momento. ¿Por dónde tenemos que irnos? ¿Por abajo? ¿Por aquí? Quizá. No. No del campamento. No podemos abandonar tras el campamento y secreto inventor. Tenemos que descansar aquí, quizá. No creo. Estoy completamente descansada. ¿Cómo se sale? Pensaba que a lo mejor saldríamos de aquí, pero vamos a grabar. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast,
All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension, the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With his help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest, orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Las cimitarras son armas sutiles, por eso las usa. Lo que quiero es librarme de ese parásito, haré cuando sea necesario encontrar el macho. Llegado el momento haré lo que me parezca correcto. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. Vamos a dejarlo Sleep is not for you. Oh, vaya. Vale, estamos a ordenar. La absoluta está torturando el cerebro de la entidad afectada a placer. Sobre una apelación de menos una características, inteligencia, sabiduría y carisma, así como un daño, un dado de 6 de daño psíquico al final de su turno. Menos mal que hemos equipado a Yajeira. Y están ya heridos de base. Está bien. Me aparto. No son monjes. Oh. Pero son Kitsankis o Kitserais. Kityankis. Bueno. A ver cómo vamos. Vamos a ver qué tal pegamos. No va mal, pero tampoco es una maravilla. Hostia, ¿qué me estás contando? Ah, sí, voy con las armas. No le he puesto arco. Es una putada. ¿No le he hecho 0? ¿Cómo que le he hecho 0? What the fuck? Evasión. Ah, claro, tiene evasión. Que son monjes, tío. Ir con bolas de fuego no es lo mejor. Hostia. Vale. Vale, esto que da igual lo que utilice. Espérate. Si no, lo otro me lo van a quitar.
Vaya, hombre, ¿no le puedo pegar? Sí. Defensa alta. Me imaginaba. Come quickly. I can't do this without you. Vamos a ver, el apresador. A ver qué tenemos por aquí. Potenciar salto. Acelerar. Marcar el cazador. I wonder if this is worth the cost. Pues 70% y fallo, tío. Situación bardeca, venga. Vamos a intentar compensar esto. Bueno, por lo menos ha estado pegando lo suficiente. Ahora es por ratos, venga. Escapa hacia el portal antes de que la absoluta tome el control. Ah, hostia puta. Uy, no me he fijado en esta mierda. Vamos a ir a por ello. Los dos espíritus guardianes, no nos queda otra. Vale, pues... Las viajeras se la están petando, Hurry, or we will all become thralls. Bring me into battle. El último asalto. Uf, creo que lo hemos hecho mal. Muy mal. A ver, portal. Hacia el portal astral, venga. Menos mal que teníamos el portal dimensional. It's not going to last much longer.
under attack. Vale, nos tenemos que curar un poco. Vale, y ahora que ya estamos curados, vamos a ello. Es un desollamente, ¿no? Crítico 0, ¿cómo? Ah, claro. Desvían flechas. Espérate, Astarion. Salta para allá, ¿no? Es el turno del personaje. Ah, claro, les toca después. Pues muy mal. Yo diría que es mejor que me lance un caída de pluma. O volar. O me muevo para acá. Para que no me empuje. Hala. Vale, Astarion, te toca ir para allá. Hola. Buenas, soy Astarion. ¿Sabéis lo que hago? Hago astariadas. ¿Cómo está? A ver, te ha gustado. Puedo repetirlo, ¿eh? Vale, descarga de fuego, tajo. Podría intentar hacer alguna cosa mejor. A ver qué tengo por aquí. Luz del día, enmarañar. No sin dejar rastro, guía. Oh. Voy a intentar saltar aquí. Hola. Toma. Hola. A tomar por culo. ¡Hala! ¿Puedo lanzar un rayo desde aquí? Oh, sí. Fallo. Bueno, cosas que pasan. Vamos para allá. Hola. Still on my feet. A ver, le quedan 23 de vida. Yo creo que le voy a hacer el daño, ¿no? No. Vamos a hacer un palabra sanadora de nivel 1. There's blood in
¿Así? Ay, ¿qué me dices? Hay sangre. It's not over. Come to the skull. Vale. Y estamos en mitad de un ataque en el plano astral. Los devoradores de intelectos claramente son... Los devoradores de intelecto claramente vienen para acá. Esto tiene pinta de que se va a complicar bastante, además. Así que yo lamentablemente creo que lo voy a tener que dejar aquí. Porque, bueno, tengo 10 minutos. Que se puede liar mucho. Se puede liar mucho. Pero vamos a grabar y si se lía un poco, pues lo dejamos ya. No tenemos casi curación. ¿Puedes curarla? Venga, vámonos a... Come to the skull. Subtle steps. It's not over. Come to the skull. Por el poder de Grayskull. Help me. All right. What now? How much farther can I go? Pues no lo sé. ¡Qué sorpresa! ¡Ah, no! Es un... Gitzerai, un Gityankee. No lo tengo claro. Before you do anything, I am your ally. ¿El emperador? We are in danger. You are in danger indeed, Mind Flayer. What the hell is happening? The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Ah. Demuéstrame. ¿Esta es la batalla que estabas librando? The Honor God. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the God. I will subdue their master. Dar pensamientos. Vamos a intentar leerlo. Perfecto. Hecho. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki.
Vale, me acabo de quitarla. Now, join me. Fight. Qué remedio. Es un enfrentamiento de las totalmentes. Venga. Together, we can turn the tide. Necrotic appendage. Vale. Pues visto. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. No podemos hacer gran cosa, pero podemos intentar hacer una onda tronadora, quizá. Podría estar bien. Pero creo que afecta demasiado a la gente. Oh, son solo discordantes. 65%. Mira. Asustado. Y Astarion. Objetivo no válido. ¿Cómo que no va? Ah, claro, porque ya lo tiene. A la Jaira, venga. Sí, es un buen momento para que haga acelerar. Interesante. Vamos a acelerar a Astarion. Vale, perfecto. Verdugo, venga. Ahí está. Y lo ha aguantado. Lo bueno de meterle a acelerar a Astarion es que normalmente solo tiene un ataque por turno. O no, 3, 2 ataques por turno. Pero así tiene 3. Oh, empujones. Empezamos a jugar sucio, por lo que veo. Vamos a meter un guardián de la fe aquí. Ya ataca. Curar heridas en masa. Venga. Y a mí misma. El emperador no hace falta. ¿Vuelve? ¿La fe lo puedo curar? No, ya está. ¡Oh! Qué jodido que lo tienes. Por cierto, ya que estoy. Hay que cargarse a esta señora. ¿Puedo saltar hasta aquí? No. Si hago un ataque y si hago una forma salvaje.
Lobo, brote profundo, tejón, araña, gato. No me puedo transformar en ave. Eso hubiera estado bien. ¿Potenciar salto? No conocía ninguna ventaja. ¿Tienes concentración? No. ¿Qué es acción? Vale, vamos a ir aquí. No hay suficiente movimiento, pero podría hacer... O sea, si intento saltar... Oh. No me queda suficiente movimiento, pero puedo llegar hasta aquí. No. No, pero que llego hasta aquí. Absorber elementos, venga. Esta creo que es la boss. Curiosamente. Con espíritus guardianes. Radiante. A ver qué tengo más. Apariencia. Dominar persona. Golpe flamígero. Una hostia que le puedo soltar. No. Polimorfar. Voy a transformar en una ovejita. Ve. Tiene concentración por eso. Ahora vamos a poner los espíritus guardianes de nivel 5. Ahora está dominada. ¿Nos lo hemos cargado? Casi. Vaya hostias que han habido aquí, ¿no? Relada Lyric, Tengo el cura de ellas en masa, pero ya está gastado. Pero creo que tengo el palabra... ¿No? Creía que tenía el palabras de esto en masa, pero no. Ah, no, pero esto... Ah, porque lo tiene otra persona. Pues mira, nivel 4. Toma. Hay una Kiyati muerta. Vale, está aquí. Vamos a cargarnos a esta. Vale. Volvamos para acá. Hola. Parálisis, bueno. No es lo peor que podía pasar. ¿Te empujar? No. Vamos a por esta. Ay, no, hostia. Voy a curarme. Para la curación. Uy, estamos casi a punto de llegar a la hora. Vamos a intentar curar a corazón sombrío. Espérate, no. Vamos a curar heridas de nivel 4. Y luego tenemos a... Uy, pero esto sería añadido.
si lanzo un rayo. Se te guía, perfecto. Pues ya está. Ah, no. Queda uno. Este no ha muerto. Le queda uno. Bueno, vamos a ver. Ya está, fuera. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. And so we should swoon and offer a kiss, abomination? Ah, I would not even know where to plant it. Te lo preguntaré quién eres y esta vez más te vale darme un nombre. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. Qué bonito, qué historia más I bonita. sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. Ah, mira, I un had the good rogue. fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. ¿Qué me dices? People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself. Oh, vaya. Vaya, qué bonita es esta historia. Me parece que es mentira, pero bueno. Brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Presidencia Cortás era uno de los elegidos de la colonia. Entonces, ¿vas a encontrarme el motivo de esta batalla? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Oh, vaya. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself Queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. ¿A quién quería que matásemos Blackith cuando nos ordenó que entrásemos al Prisma? ¿Tío o a Orfeo? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him,
in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Aquí la Isel hubiera valido la pena que hubiera estado, Aquí también te encarcelaron. ¿Cómo se enteraron de que Cortar si el otro elegido, lo del prisma astral? A very good question. One that I have been unable Seguro que se lo answer. dijiste tú, ¿verdad? That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. Oye, I could resist. tengo que desconectar, The Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Pero bueno. ¿Qué ocurre si liberamos a Orfeo? That would be a terrible idea. Ya me imagino. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. Cuando más hablo contigo me parece que un acertamentes. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Ajá. No me gusta lo que estás insinuando. Creía que estabas de acuerdo en protegerme. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. Devastating beauty? If you let me, I can evolve you. Hostia, puedo guardar aquí. Y con esta elección lo voy a dejar aquí. Sé que es una putada, pero... ilícito... ¿O no? Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.